Bienvenido, bienvenida a la última sesión del módulo Paisajes desde el tren y el tren en el paisaje. Esta breve sesión la dedicaremos a revisar los contenidos fundamentales del módulo. ¿Cuáles han sido los objetivos de este módulo? Bien, por un lado, introducir la idea de la trascendencia paisajística de las obras públicas en general y del ferrocarril en particular. Así es. En este sentido, decíamos que las obras tienen unas implicaciones paisajísticas que van más allá de la propia obra, que la trascienden. Identificábamos, por tanto, dos escalas en la obra pública. La primera, definida como la geometría de la obra pública, que hace referencia a las dimensiones, proporciones y relaciones geométricas de la propia obra, de unas partes con otras, e incluso de la obra en su entorno inmediato. Esta escala es evidente, ¿no crees? Esta escala permite diferenciar el carácter de la obra en el paisaje. Hablábamos de la tensión de una presa bóveda, de la profundidad de una carretera, ¿recuerdas? La otra escala de la obra pública es la que identificamos como la geografía de la obra pública. Nos referimos a ella cuando hablamos de los procesos territoriales a media y gran escala derivados de la existencia de la propia obra. Finalmente, en esta primera sesión del módulo, reflexionábamos sobre la capacidad del ferrocarril en la apreciación y también en la creación de paisajes. Sus restricciones geométricas y su carácter eminentemente social son rasgos distintivos de esta obra que la diferencian de otras de trazado lineal, como carreteras o caminos. En las siguientes dos sesiones hemos tratado de aplicar los conceptos aprendidos durante todo el MOOC en un caso particular de estudio, la línea Oporto Vigo. Los enfoques han sido diferentes. El primero de los vídeos ofrecía un enfoque más narrativo, destacando los rasgos perceptuales del paisaje, tan variables por las condiciones cambiantes de luz y tiempo atmosférico. Un viaje a lo largo de la línea en el que desgranar los aspectos visibles del paisaje. Recuerda que la percepción de los paisajes es un elemento clave en su definición, según el Convenio Europeo del Paisaje. El segundo vídeo te ha ofrecido un enfoque más analítico, centrado en la interpretación de los factores que organizan el paisaje. Una aproximación que permite interpretar y valorar los paisajes desde una perspectiva menos emocional y más objetiva. También permite entender los procesos de formación subyacentes a la faz visible que ofrece el paisaje. En este punto, te sugiero que trates de hacer ambos ejercicios, descripción perceptual de un paisaje e interpretación analítica del mismo, en un tramo ferroviario que te resulte conocido. Comprobarás que al principio no es fácil, pero enseguida descubrirás el placer del aprendizaje a través de la observación y la comprensión profunda de los significados del paisaje. Gracias, como siempre, por tu interés.